Capítulo 5. Ayúdenme, no me entiendo a mí misma. Lo más difícil en la vida es conocerse. Tales. ¿Alguna vez le ha dicho a alguien, no te entiendo absolutamente nada? Yo he oído eso muchas veces en mi vida y era incapaz de dar una buena respuesta porque la verdad era que yo misma tampoco me entendía. Hace cosas y se pregunta por qué las ha hecho, o se comporta de cierta forma, quizá incluso repetidamente, y después se pregunta por qué. ¿Y qué hay de las cosas que dice? Suelta palabras que hieren a otros y a la vez ni siquiera está segura de por qué las dijo. Usted y yo quizá no sepamos por qué hacemos todo lo que hacemos, pero hay una razón. Aprender a entender la raíz de nuestras conductas es vital para cambiarlas. Estudiar la palabra de Dios nos ayuda a tener perspectiva. Puede revelarnos que tenemos una raíz de temor en nuestra vida que está afectando nuestras acciones y reacciones. Yo crecí arraigada al temor y tuve que aprender que eso me estaba afectando de manera adversa, especialmente en mis relaciones. Mi personalidad es bastante directa, así que fue difícil para mí afrontar que muchas de mis reacciones con la gente y con algunas situaciones estaban arraigadas en el temor. Hay muy pocas personas les gusta admitir que tienen miedo, pero a las personas directas y agresivas como yo realmente no nos gusta admitirlo, porque tiende a hacernos sentir débiles y fuera de control. Aún hoy quizá tengo una reacción extraña a algo, y si me detengo y le pido a Dios que me muestre por qué dije lo que dije o me comporté de esta manera, a menudo Él me muestra que la fuente era el temor. Pero puedo reaccionar de otra forma ahora a como lo hacía al principio de mi jornada hacia la sanidad de mi alma. Ahora sé que incluso cuando tengo miedo, puedo poner mi confianza en Dios. No tenemos que ser miedosos solamente porque sintamos el miedo. El temor es uno de los principales tormentos que el diablo usa contra las personas. Su deseo es controlarnos con él e impedirnos ser la persona que Dios quiere que seamos. El rey David dijo que cuando tenía miedo ponía su confianza en Dios. Ver Salmos 56:3. Era un hombre que tenía una relación maravillosa con Dios y era un rey con gran poder y autoridad. Y sin embargo a veces experimentaba temor. El temor se presenta a sí mismo a todo el mundo, pero no tenemos que dejar que nos controle. Algunas de mis reacciones insanas estaban arraigadas en la inseguridad, en sentir que no encajaba o que algo estaba mal en mí, y en el temor a ser rechazada. El temor de que se aprovecharán de mí era enorme en mi vida, y eso hacía que no dejara que las personas se me acercaran, o si lo hacía intentaba mantener el control en cada situación. Les recomiendo que cuando tenga una reacción mala o inusual con una persona o situación, en vez de pasarla rápidamente, se tome el tiempo de meditar en ello y pídale a Dios que la ayude a entender por qué se comportó como lo hizo. Hacer esto me ha ayudado mucho a llegar a la raíz de problemas en mi vida. Discernimiento. En el contexto cristiano, el discernimiento es percepción con vistas a la dirección y el entendimiento espiritual. Una definición más práctica sería ver cómo son las cosas verdaderamente y no como parecen ser. Creo que tenemos que entendernos a nosotras mismas y eso requiere tomar el tiempo para ver el motivo que hay detrás de nuestras conductas en vez de ver solamente la conducta en sí. Recientemente tuve una mala actitud en una situación. Ni siquiera fue una actitud que se vio, pero en mi corazón sabía que mi actitud no era la que Dios aprobaría. Así que me detuve y le pedí a Dios que me mostrara por qué me había sentido así. En cuestión de momentos, oí la palabra celos en mi corazón. Al principio no quería creer que tenía celos de alguien, pero vi que era cierto y le pedí a Dios que me ayudara a crecer
para no tener ese tipo de actitud. No me sentí condenada por lo que vi, pero realmente me alivió verlo. Recuerde que no siempre puede hacer nada con respecto a algo si no lo ve. No tenga miedo de caminar en la luz con Dios y deje que Él le revele la verdad. Tú, oh Dios, me has librado de tropiezos, me has librado de la muerte, para que siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. Salmos 56:13. Si no enfrentamos la verdad, no seremos libres de las cosas que roban nuestra paz y gozo. El discernimiento exige que aminoremos la marcha y pensemos más profundamente para llegar a la raíz de nuestras conductas. Descubrir por qué hacemos lo que hacemos es algo muy valioso. A veces es necesario pasar por una crisis para que nos despierte y nos ayude a ver en nosotras mismas lo que otros ven. Mi conducta no fue buena durante muchos años debido al abuso que sufrí en mi niñez. Después de 7 años de casada con Dave, una mañana se estaba preparando para ir a trabajar y yo fui muy grosera e irrespetuosa con él por algo que él quería hacer. Ese tipo de conducta no era algo inusual en mí, pero esa mañana él había llegado al límite de lo que estaba dispuesto a soportar y dijo: Joyce, es muy bueno que yo no base mi valía como hombre en cómo tú me tratas y me hablas. Si sigues comportándose así, no estoy seguro de qué haré en el futuro. Tras decir eso, se fue a trabajar. Ese fue un punto de crisis para mí, porque David no era un hombre que hiciera amenazas vacías. Tenía 3 hijos y yo amaba a David. No quería que él me dejara, así que decidí hacer realmente un esfuerzo para cambiar. No recomiendo intentar cambiar sin pedir la ayuda de Dios, porque sin ella no tendrá éxito. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo dirija porque Él es nuestro maestro y nuestro guía. Le pedí ayuda a Dios y Él comenzó a poner recursos en mis manos que comenzaron a darme discernimiento o luz para entender la raíz de mis problemas. Algo que fue extremadamente útil para mí fue leer libros sobre los distintos tipos de personalidad. Me asombré al ver lo mucho que aprendí, no solo de mí misma, sino también de los demás. Recomiendo mucho que dedique un tiempo a leer algún material relacionado con este tema e incluso que haga un test de personalidad. Muchos de esos tipos de test están disponibles en el internet y creo que podría ayudarle a la hora de entenderse a usted misma y su jornada hacia la sanidad. Cuando hablamos sobre sanar a los quebrantados, pienso que estamos hablando sobre sanar a los quebrantados en su personalidad. La personalidad es una combinación del temperamento natural con el que nacemos mezclado con cosas que nos suceden, especialmente en nuestros años de formación. Yo soy del tipo A o de personalidad colérica, según el test que hice. Los rasgos que ese tipo de personalidad me describían perfectamente y fueron muy útiles para mí. El primer libro que leí fue sobre el temperamento guiado por el espíritu, de Tyne LaHaye. Ahora tiene libros actualizados disponibles sobre el tema. Su libro me reveló que aunque tenía un temperamento de nacimiento, el cual incluía debilidades y fortalezas, podía aprender a ser guiada por el espíritu en mis respuestas a la gente y a la vida misma. Una de las debilidades de mi temperamento es el deseo de controlar a las personas y a las cosas. La persona colérica es un líder. Está feliz tomando el control de cualquier situación y diciendo a los demás lo que deben hacer. Tuve que aprender que este rasgo es bueno si estoy a cargo de algo y tengo que dirigir, pero no es bueno si lo uso para intentar controlar cosas que no me incumben. Ha sido interesante aprender que muchas de nuestras mayores fortalezas también pueden convertirse en grandes debilidades, a menos que aprendamos a seguir los principios de Dios durante nuestra vida. Aprenda todo lo que pueda sobre usted misma y eso le ayudará a ser más quien verdaderamente es. Creo que todas tenemos un yo fingido, uno que proyectamos al mundo, nosotras mismas, pero Dios quiere que seamos nosotras mismas, las personas que Él creó.
No tiene que esperar a una crisis en su vida para comenzar su jornada de sanidad y bienestar. Cuanto antes comience, más feliz será. Recientemente hablé con una consejera profesional para prepararme para escribir este libro y le pregunté cómo hace ella para ayudar a las personas con el alma herida. Me dijo que lo primero que le enseñaba a hacer es darles un test de personalidad. Fue interesante para mí saber que aunque yo no obtuve consejería profesional, el Espíritu Santo me guió a lo mismo que habría dado una consejera. Encontrar su camino. Hay muchos caminos distintos que nos llevan al mismo destino cuando se trata de sanar nuestra alma. No todos tenemos que tomar el mismo camino para encontrar la sanidad que necesitamos. Como somos individuos, Dios nos guiará individualmente, pero quiero hacer algunas sugerencias que pueden ayudarle. Algunas de ellas son negociables y otras no son negociables. Lo primero que ayudará a traer sanidad a nuestra vida es una relación personal con Dios y un estudio diligente de su palabra durante toda la vida. Eso es un no negociable. En mi opinión, cualquiera que busque un alma saludable solo podrá encontrarla en la palabra de Dios y con su ayuda. Yo recomiendo leer lo más frecuentemente que pueda. Lea libros que estén basados en principios bíblicos y libros escritos por psiquiatras y psicólogos cristianos. Prefiero autores cristianos, ¿por qué? Por lo general presentan su material desde una perspectiva piadosa. Sin duda, hay otros autores de los que se puede aprender mucho, pero es sabio tener cuidado con lo que introducimos en nuestra alma. Solo porque algo está escrito en un libro no significa que sea cierto. Yo he leído muchos libros sobre sanidad emocional y mucho de lo que he aprendido ha sido extremadamente útil para mí, pero alguna vez he leído algo que simplemente no estaba en consonancia con la palabra de Dios. Afortunadamente supe que no tenía que seguir ese consejo. Puede que necesite o decida recibir consejería de una profesional o líder espiritual a quien usted respete. En ambos casos, creo que lo mejor es conseguir una buena recomendación de alguien antes de comenzar. La terapia es útil para muchas personas porque les da la oportunidad de hablar sobre sus sentimientos y comenzar a entender dónde están arraigados esos sentimientos. Pero si no quiere hacer eso o no encuentra la persona correcta, no es necesario pensar que se lo perderá. Dios le dará lo que necesite y la llevará a las cosas que le ayudarían, así como lo hizo conmigo. Las personas reciben la ayuda de formas distintas. Una de las mujeres con las que hablé mientras me preparaba para este libro es una mujer cuyo esposo era adicto a la pornografía. Aunque es cristiano, entró en contacto con la pornografía cuando era pequeño y nunca pudo liberarse de ello. Eso fue, por supuesto, devastador para mi amiga. Y cuando le pregunté qué era lo que sentía que la ayudaba más, ella respondió, la empatía. Me dijo que saber que Jesús verdaderamente entendía lo que estaba sufriendo era una gran fuente de consuelo para ella. También conocí a otra mujer que había experimentado lo mismo en un matrimonio, y hablar con ella, sabiendo que la mujer tenía una verdadera empatía por ella, la consolaba. También hablé con una mujer cuyo esposo padecía de trastorno de estrés postraumático, tras haber combatido en Afganistán y sufrió un daño cerebral como resultado de un bombardeo. Ella decía que había pasado por grandes dificultades en su matrimonio hasta que conocieron a una pareja que había experimentado cosas similares y había encontrado formas de solucionar sus problemas. Dijo que la pareja fue un regalo asombroso de Dios porque ellos entendían lo que estaba pasando y realmente les ayudaron a entenderlo mejor. Muchas personas pueden intentar entender nuestro dolor, pero ninguna lo entiende mejor que alguien que ya haya experimentado lo que nosotros estamos sufriendo. Yo puedo empatizar mucho con alguien que haya experimentado abuso sexual, que haya tenido cáncer, que se haya divorciado por infidelidad o que haya experimentado muchas otras cosas. Pero como yo nunca he tenido una adicción a sustancias, no sé muy bien lo que sufre una persona que está lidiando con ello. Hable con alguien,
no tiene que ser una consejera y simplemente hablar del pasado con alguien en quien confíe le robará el poder que tiene sobre usted. Tristemente, a menudo mantenemos nuestro dolor en secreto e infecta nuestra alma hasta que nos volvemos completamente disfuncionales. Ser disfuncional no significa que no podamos funcionar en el mundo en que vivimos, pero sí significa que no funcionamos adecuadamente. Yo mantuve en secreto el abuso sexual de mi infancia y fue una de las cosas que me mantenía atada. Nunca se le conté a nadie, salvo a mi madre, hasta que me casé con David cuando tenía 23 años. El temor a que alguien supiera lo que me había hecho gobernaba mis pensamientos y acciones y me hacía comportar de maneras disfuncionales. Aunque cuando tenía 9 años le había contado a mi madre lo que me estaba haciendo mi padre, ella decidió no creerme, así que pensé que nadie más me creería. Quizá pensamos que las personas nos rechazarán, nos culparán o nos juzgarán duramente si conocen nuestro pasado, pero si lo hacen, entonces ellos tienen un problema peor que el nuestro. Si tuvo una experiencia decepcionante, no deje que esa decepción la mantenga atada a secretos que la están enfermando. Encuentre a alguien con quien hablar. Por supuesto, Jesús siempre está disponible. Le entiende completamente y tiene compasión de usted. También quiero animarla a ser paciente. Algunos de nuestros problemas dejan un complicado caos en nuestra alma que exige un tiempo para desenredarlo. La sanidad por lo general llega en varios grados, poco a poco. Al menos así ha ocurrido conmigo. Dios raras veces tiene prisa, porque está más interesado en hacer bien lo que tiene que hacer que en hacerlo rápido. Tener una relación con Él será muy frustrante si somos muy impacientes, porque sus promesas se reciben mediante la fe y la paciencia. No se rinda nunca, no se canse de hacer lo correcto y recogerá una cosecha a su debido tiempo. Ver Gálatas 6:9. Sea una persona de acción, estando siempre lista para hacer rápidamente lo que Dios le muestre que haga. Saber qué hacer, pero no hacerlo, no le ayudará. Puede tener una receta médica rellena, pero si nunca se toma la medicina, no le ayudará. Sea un aprendiz de por vida. Sea un aprendiz de por vida, especialmente de usted misma. Hay una persona maravillosa dentro de usted esperando salir. Dios la bendiga.